Buenos días, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias nuevamente por esta segunda jornada de formación el neoliberalismo en la encrucijada. Recibimos al compañero Jorge Milton Capitanich, por favor, con un gran aplauso para Sabemos que muchos de nuestros compañeros hoy están en las calles, que es otro lugar importante donde hay que estar para ponerle un límite a este gobierno, pero también sabemos nosotros que la formación política es una necesidad ineludible y creo que muchos compañeros lo entendieron así ayer con 500 personas en el auditorio Agustín Tosco y hoy en esta segunda jornada. Y además tengo también el gusto de decirles que el compañero Coqui nos ha dicho que va a volver a una tercera jornada de cierre de esta jornada. Así que me parece que en el mes de abril vamos a estar haciendo esta jornada de cierre, completando esto que ha sido para mí, para mi gusto, histórico para la política de Córdoba. Hay una presentación que nos han acercado los compañeros, os pedimos disculpas, no vamos a tener otros oradores más que Jorge Milton Capitanich, porque la jornada ya de ayer fue bastante extensa. El 26 de febrero, en los Infernales de Güemes, a las 19 horas, se va a presentar el libro La izquierda y el nacionalismo popular, un divorcio inevitable, entre signos de pregunta. Van a disertar Itaí Hackman, Cecilia Checha Merchán, nuestra diputada del Parla Sur, y Pablo Carro, nuestro diputado nacional, que ayer estuvo también en la actividad, por supuesto. Muchas gracias a los compañeros de Patria Grande por esta invitación. Ahora, sin más preludio, para no hacerla larga, lo dejamos con el compañero intendente de Resistencia, Jorge Milton Capitanich. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, querida compañera, compañero Manuel, muchas gracias a todos. Voy a tratar de sintetizar muchas filminas que expresan conceptos y sobre todo mapas y datos. No lo vamos a poder desarrollar con detenimiento, pero sí por lo menos para fijar conceptos y obviamente para aportar información para disparar después un programa de preguntas y respuestas. ¿Le parece? Sí. Muy bien, empezamos entonces. Cuando ayer hice mención básicamente al contexto internacional y con el efecto en el Estado, en el país, planteé tres principios y contradicciones en el mundo y en la Argentina. Primero, que la verdadera contradicción desde el punto de vista del sistema político es democracia versus corporaciones. Segundo, que eso vehiculiza un proceso en donde las corporaciones se apropian del Estado para asignar recursos en defensa sobre intereses minoritarios, oligárquicos y transnacionales. Eso implica un vaciamiento en la representatividad popular de las democracias occidentales. Entonces, claramente, cuando las mayorías populares eligen a un gobierno, y si este gobierno no administra el Estado en virtud de la satisfacción de sus propios intereses, finalmente sirven a otros intereses que no son los intereses populares. Este concepto que nosotros tenemos dentro del peronismo y que se extiende socialmente. La verdadera democracia es aquella en la que el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Si la democracia no defiende el interés del pueblo, efectivamente no es democracia. Entonces, me parece que el gran problema del mundo tiene que ver con este vaciamiento en la representatividad popular de las democracias occidentales, y eso forma parte de la crisis del sistema político de carácter universal que se da con una franqueza en la República Argentina. Y me parece que es importante porque la política tiene una lógica binaria y se rige por el principio de contradicción. Así como existe oficialismo, debe haber oposición. La oposición no solamente debe oponerse al oficialismo, pues si no, se mimetiza y termina siendo instrumento y aval de su política. Y a su vez, una democracia pluralista necesita la construcción de una alternancia. Y la democracia pluralista, para construir alternancia, tiene que tener acuerdos programáticos para vehiculizar efectivamente esa propuesta. Entonces, estos tres principios son muy importantes para ratificarlos desde el punto de vista conceptual, porque objetivamente el correlato entre democracia versus corporación tiene que ver con el formatear
concepto de incluidos y excluidos. El mundo también se divide entre incluidos y excluidos. Incluidos dentro del sistema y excluidos fuera del sistema. Los incluidos dentro del sistema tienen una conducta y un comportamiento más conservador, pretenden preservar lo que tienen, y los excluidos carecen de representación política. Cuando un sistema funciona de esa naturaleza, de esa manera, o sea, que las corporaciones se apropian del Estado para sus propios intereses y que los excluidos no tienen representación política, en consecuencia el problema central es que entra en crisis del sistema con un punto de inflexión o quiebre. Y esto es lo que produce la polarización económica, política y social. Automáticamente, esta contradicción produce polarización. Por eso hay cada vez más polarización ideológica. Por eso se observa en Estados Unidos hasta la Argentina, pasando por otros lugares del mundo, porque la grieta no es un invento intelectual de algún periodista. La grieta finalmente es un problema de polarización derivado de esta perspectiva clara de inclusión. Esto que me parece importante observar, digamos, el neoliberalismo expresa en la actualidad una hegemonía discursiva y de praxis política que ha pulverizado inclusive variantes alternativas de la socialdemocracia europea. Esto lo hace, lo define con mucha precisión Chantal Mouffe, pero también en materia de razón populista de Laclau claramente habla del significante vacío y sobre los mecanismos que uno debe observar en las cadenas equivalenciales. Pero objetivamente, ¿qué pasa con la socialdemocracia europea? Ustedes observaron que al mimetizarse con el paradigma neoliberal dejaron de ser la expresión alternativa y en consecuencia se extinguieron en términos de capacidad política. Ejemplo, Partido Socialista Obrero Español. Ejemplo, salvo Jeremy Corbyn, digamos que pudo entrelazar una estrategia alternativa en el laborismo, pero en definitiva el mejor producto de Margaret Thatcher fue su sucesor, digamos, del Partido Laborista. Entonces, lo que me parece que es importante, o sea, Tony Blair es un subproducto de Margaret Thatcher, en todo caso, que es afianzar el paradigma neoliberal en Europa. O lo mismo que está ocurriendo hoy con el problema de las variantes de derecha y centro-derecha en Alemania, 58% del electorado, y la alternativa para Alemania efectivamente tiene 13% con mayor polarización por derecha. Entonces, conclusión, y esto es un mensaje para nosotros: si nosotros no articulamos una verdadera oposición y si pretendemos una estrategia acordista con el oficialismo teóricamente para converger al voto centrista o conservador, en definitiva surgirá sin lugar a duda una variante de agudización de centro-derecha que representará al sector de mayor descontento relativo. Entonces, o el descontento relativo lo captura una centroizquierda de base populista y o progresista, o lo capturará una derecha más recalcitrante. De eso se trata. Entonces, es un tema que implica una lectura de la agudización de las contradicciones excluyentes, que pone en manifiesto la capacidad de articular una nueva matriz a nivel planetario para exponer con nitidez nuevas voces que superen el reduccionismo imperante. O sea, en el mundo hay una matriz hegemónica de base neoliberal y no hay una matriz contrahegemónica. Desde la Guerra Fría, Pacto de Yalta, Acuerdo de Potsdam, se daba claramente las asimetrías o la disposición clara entre liberalismo y comunismo, entre capitalismo y comunismo. Al terminar en 1989 con la caída del muro de Berlín, efectivamente la matriz hegemónica de base neoliberal y el consenso de Washington de 1989 de John Williamson efectivamente generó una extensión de esa matriz de pensamiento de carácter universal. Antes, Perón fue un visionario en términos de la construcción del tercer mundo, de la tercera posición ideológica, y definitivamente eso quedó extinguido en el elixir del pensamiento. O sea, creo que es absolutamente imprescindible entender la necesidad de una matriz de carácter contrahegemónica. Y esa matriz de contrahegemónica es aquella que efectivamente pueda disputar en el campo de las ideas políticas una matriz alternativa. Esta democracia pluralista requiere claramente el análisis de la sociedad moderna, porque ese es el otro problema. Las sociedades modernas son complejas, heterogéneas, diversas, para sintetizar identidad colectiva. O sea, la exacerbación de las conductas individuales de las personas, la propensión de los estados a
agudizar la maximización de los derechos individuales, lo que pretende es finalmente alterar la conducta social y obviamente la destrucción de las identidades colectivas. Entonces, la hegemonía neoliberal en sí mismo constituye su fortaleza para crear el principio de solidaridad. Entonces debemos ser capaces de entender esa fenomenología de los procesos sociales para incorporarnos a un proyecto alternativo. O sea, nosotros estamos en el entrampamiento dialéctico de no alterar el status quo, en muchos casos para atender una tendencia conservadora, para llegar a ciertos sectores que finalmente cuando escuchan conceptos que alteran su comportamiento clásico, entonces le hace ruido. Por ejemplo, a ver, en esta sociedad hace cuánto que no se debate el concepto de propiedad. Yo siempre planteo, la humanidad desde el inicio de su tiempo fue propiedad colectiva, pero después se transformó en propiedad individual. Pero la propiedad, para nosotros en términos de un concepto de carácter social, es la propiedad tiene que estar en función social. Porque si la propiedad no tiene una función social, finalmente quiebra los principios de solidaridad. Entonces, ¿de qué nos vale tener un mundo en constante progreso si efectivamente más de 800 millones de seres humanos se mueren de hambre? O lo mismo de Argentina. Entonces, me parece que hay un tema que es necesario debatir. O sea, aquí nadie pretende sustituir conceptos esenciales de derechos y libertades. O sea, es absolutamente imprescindible cantar un grito de libertad. Y nosotros no hablamos de libertad ni de democracia. Cuando no hay democracia, nosotros no denunciamos que no hay democracia como esta. Y cuando no hay libertad, porque solamente está la libertad de morirse de hambre, tampoco denunciamos la falta de libertad. Nosotros tenemos que denunciar la falta de libertad y la falta de democracia, porque esa es la base para construir una matriz contrahegemónica. Porque si la libertad y la democracia la administran los poderosos, entonces las mayorías populares están excluidas de los alcances de la construcción de los verdaderos derechos. Eso me parece que es un tema clave para el proyecto alternativo. Entonces, está vedada muchas veces discusiones y paradigmas. Uno lo pone en términos de debate. Es decir, dictadura del proletariado, nadie está pensando en la dictadura del proletariado en sentido clásico. Nadie está pensando en la apropiación de la propiedad privada, pero sí de un rol del Estado relevante con el objeto de asignar recursos necesarios para evitar la concentración económica que finalmente conspira contra la distribución equitativa del ingreso. Y obviamente nadie está pensando en la abolición de la propiedad privada, pero sí en el concepto de que la propiedad privada tiene que tener un sentido social con el objeto de garantizar mejor distribución. Porque concentración sin distribución finalmente es hegemonía, y hegemonía implica claramente exclusión. Y si la hegemonía de un lado implica la exclusión del otro, entonces no hay democracia, no hay libertad. Este es el concepto claro que me parece que es necesario observarlo. Entonces, esto que yo planteo acá, la construcción de un pensamiento alternativo consiste en recuperar el valor de la libertad, el sentido de la igualdad, la legitimidad de la fraternidad y el sendero más profundo de la justicia. La igualdad y equidad de género, la distribución justa y equitativa de la riqueza, la distribución de la propiedad en sentido social, la preservación y cuidado del ambiente, el respeto y respecto a los derechos humanos, el desarrollo económico y social de los pueblos del mundo, la sostenibilidad de la identidad cultural o proceso de globalización planetaria, la promoción de la paz y la fraternidad de los pueblos y naciones del mundo, la convivencia pacífica y civilizada entre culturas diferentes y dentro de la diversidad de género y conductas humanas, eso es lo que tenemos que rescatar. Fíjense que en realidad estamos muchas veces nosotros absorbidos por un discurso hegemónico. Entonces contestamos lo que ellos nos dicen y no somos capaces de proponer a la sociedad lo que nosotros queremos. Entonces, en definitiva, el cambio de paradigma es hablar de lo que nosotros queremos y no de lo que ellos quieren. Eso es tan simple y tan complejo a la vez que no lo hacemos. Entonces, me parece que esto de que los números difieren de acuerdo a cuántos millones de hambrientos hay en el mundo y cuántos millones de desocupados, pero seguro, obviamente, la tendencia son 11% de la población o cerca de 871 millones de hambrientos en el mundo, 200 millones de desocupados, pero lo más exacerbado que existe es la distribución inequitativa del ingreso. Oxfam habla de que 8 personas concentran lo mismo que 3.600 millones de pobres. Y la verdad que esto depende de una persona logra concentrar 91 millones de dólares que suma el PIB de 50 países. Eso es una barbaridad. La verdad, o sea, si ustedes se imaginan que una sola persona concentra la misma plata que 50 países. ¿Eso no les parece una cosa exacerbada?
¿O no le parece una cosa exacerbada en que entre 7,6 a 10 billones de dólares, 10 billones con B, miles de millones de millones, están depositados en paraísos fiscales? Que en definitiva es el paradigma del poder hegemónico de Estados Unidos, que tiene, que ya lo vamos a ver, digamos, pero no me quiero adelantar, pero lo más importante es entender este concepto, digamos. La suma del poder hegemónico de una potencia hace que en definitiva cuando existen millones de fondos depositados en paraísos fiscales, hay 200.000 millones de dólares menos de tributación. En la Argentina, eso se puede traducir en aproximadamente 400.000 millones de dólares de formación de activos externos. Y la verdad es que eso significa no menos de 20.000 millones de dólares de ingresos que podrían efectivamente generar viviendas, regularización dominial, pavimento urbano, alumbrado público, empleo digno. Y la verdad es que eso tiene que ver con ese paradigma que también en los medios hegemónicos se plantea en la Argentina y en el mundo. Ser evasor fiscal, o sea, una persona que tiene dinero depositado en el exterior, por lo general no lo declara. Y cuando no lo declara es producto de o negocios de carácter ilícito o eventualmente evasión fiscal. Por lo tanto, hay una sospecha clave de corrupción. Hay cerca de 70.000 cajas de seguridad en la Argentina. No, ¿qué 70.000? 712.000 cajas de seguridad, con cerca de 70.000 millones de dólares, estimativamente, porque nadie lo sabe. Entonces, muchas veces, lo mismo que en las movilizaciones que insultaban al gobierno de Cristina, son los mismos que tienen cajas de seguridad o depósitos en el exterior y hablan en nombre de la ética. Entonces, el problema central de la ética no es un concepto relativo, es un concepto de carácter universal. Entonces, es absolutamente imprescindible observar que las grandes potencias del mundo promueven estos paraísos fiscales con el objeto de establecer mecanismos de tributación encubiertos a los efectos de favorecer siempre a los más ricos y promover mayor desigualdad. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Y acá está una frase que yo lo pongo en el paper. Estamos asustados ante un mundo que viene más desigual que el que heredamos. No es bueno cercenar ni las libertades individuales, ni la soberanía de los pueblos, ni la identidad de las comunidades. Y atenti con esto. Desde el siglo XIX, XX, XXI, existen en el mundo cerca del 3 a 5% de pueblos o comunidades originarias que fueron absolutamente avasalladas de un modo impiadoso por las políticas de extinción de derechos de muchos gobiernos hegemónicos. Entonces, es un problema serio, porque eso implica extinción de grupos minoritarios, extinción de las libertades individuales y extinción de la soberanía de los pueblos. Y es llamativo que los que se autodenominan paladines de la democracia y de la libertad, como Estados Unidos, son los que promueven a través de esta hegemonía la extinción de sus derechos, de la democracia y de la libertad. Por eso es bueno pensar estos procesos de identidad de las comunidades, de amor al prójimo, la convivencia pacífica y civilizada, pero también, obviamente, en el marco de la función social de la propiedad y la equidad social y la igualdad de oportunidades. Bueno, no quiero plantear más que la organización económica de 80.000 empresas que decía y 60.000 filiales. Esta estrategia de integración vertical, de concentración a escala global, promueve la destrucción de la competencia y la agudización de las asimetrías en la distribución del ingreso mundial. Las empresas multinacionales son responsables del 1,5% del empleo y el 20% de las transacciones internacionales. Y el dominio del neoliberalismo produce una exacerbación radical del aparato rentístico del sistema capitalista, provocando voracidad y rapacidad en la estructura del poder económico. Garantizar la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos no alcanza para eso. Y la combinación de un Estado activo al servicio de la producción de bienes y servicios con inclusión social, equidad distributiva, protección del ambiente y sostenibilidad democrática en el marco de la estabilidad política e institucional constituyen premisas insoslayables desde nuestra construcción. En toda política macroeconómica, el pleno empleo, la estabilidad financiera y la estabilidad de precios es absolutamente clave. Por eso el sistema debe funcionar con una estrategia sostenida donde el nivel de precios debe ser inferior a los salarios, porque si no hay una expoliación del salario y una pérdida de poder adquisitivo, donde estos deben ser inferiores a la tasa de interés, porque si no, efectivamente hay una transferencia de ingresos al grupo financiero, y donde la tasa de interés sea inferior al tipo de cambio, con el objetivo de garantizar una mejor distribución del ingreso.
El proceso del sistema económico en crisis es un problema de financiarización, de concentración económica, de cuarta revolución industrial y de protección y crecimiento. La restricción externa que hemos tenido históricamente en la Argentina constituye un impedimento objetivo para la expansión ilimitada de la demanda de dólares, que se puede resolver de tres maneras distintas. Como lo resuelven los neoliberales, el endeudamiento externo que desemboca en crisis, o como lo habíamos resuelto inicialmente nosotros a través de un círculo virtuoso, que teníamos balance comercial y de servicios, o sea, balance comercial y cuenta corriente positivo. Entonces lo que nosotros teníamos era superávit gemelo, superávit fiscal primario, superávit fiscal financiero, porque teníamos estrategias de desendeudamiento, y a su vez teníamos balance comercial y en cuenta corriente positivo. Entonces, con la plata del saldo fiscal positivo, comprábamos dólares sin emitir y capitalizábamos en reserva. Entonces, el círculo era virtuoso. Teníamos sostenibilidad fiscal, adquiríamos dólares, aumentábamos la reserva y aumentábamos la solvencia del país. Esto, a raíz de la crisis del sector externo del año 2008, derivada de la crisis financiera internacional, efectivamente cambió el modelo y el paradigma. Entonces, la demanda agregada se tuvo que promover para garantizar la expansión de la actividad productiva de bienes y servicios, y eso originó una alteración de las cuentas públicas en Argentina. Pero definitivamente la estrategia de desendeudamiento fue la más eficaz junto a la del Perón y el peronismo durante toda su historia. Y obviamente una tercera vía de financiamiento es el influjo neto de capitales vía inversiones o transferencias de residentes del exterior. Pero eso saben ustedes que está siempre sujeto a un proceso de volatilidad y obviamente de imposición. El otro día lo tuve con el embajador de Australia, entonces él siempre me decía, bueno, a mí 26 años de crecimiento de Australia, entonces nosotros qué hicimos, me decía él, nosotros desregulamos, privatizamos, etcétera, etcétera. Entonces te digo, sí, exactamente eso es lo mismo que hizo la Argentina en la década del 90 y terminamos en la peor crisis de la historia. O sea, el paradigma de los países está fuertemente incidido por la geopolítica internacional. Y obviamente lo que quiero transmitir con esto es Argentina en la década de los 90 firmó 54 tratados bilaterales de inversión, que en definitiva son enormes restricciones para salir, porque tiene una vigencia prácticamente sine die. Denunciar esos convenios son muy complicados, pero a su vez generan condiciones de inversión extranjera directa que a su vez influyen decisivamente en la toma de decisiones de pérdida de soberanía del Estado. Tienen un tiempo y un proceso de maduración, pero a su vez tienen doble problema las inversiones extranjeras directas. En el corto plazo influyen decisivamente en la apreciación del tipo de cambio y en el largo plazo en la depreciación. Por lo tanto, pueden tener también fines especulativos y esos fines especulativos promueven volatilidad del tipo de cambio y eso puede afectar la estabilidad macroeconómica. El control de todas las variables macroeconómicas en un mundo global es imposible, pero el rol del Estado es esencial, pero no absoluto respecto a la definición del control de todas las variables económicas. Por eso hay que tener realismo muchas veces en la inteligencia de interactuar con las variables macroeconómicas. La concentración económica, uno debe entender, digamos, que esta matriz hegemónica neoliberal produce exclusión social, pobreza, destrucción de empleo y concentración de ingresos y de producción de bienes y servicios. Y el modelo global, alternativo de contramatriz, debe pensarse desde una concepción sistémica, holística, integral, y no puede ser que los organismos internacionales se miren al ombligo y defiendan solamente los intereses de los poderosos. O sea, acá el gran problema, ustedes saben que cuando se produce la conferencia de San Francisco para la Constitución del Sistema de Naciones Unidas, que rige a partir de 1947, tiene antecedentes del Congreso de Viena, del Congreso de Berlín en 1878, de la Sociedad de las Naciones, la Liga de las Naciones, después de la primera posguerra mundial. Y en definitiva lo que pasó es que, ustedes saben que la Unión Soviética a través de Stalin había bloqueado la posibilidad de que Argentina sea miembro originario. Después hubo una redefinición, la Argentina se incorpora, pero definitivamente ese sistema de Naciones Unidas generó un rechazo por parte de Perón, que no participó Argentina en la conferencia de Bretton Woods, y a su vez Argentina rechazó su incorporación al Fondo Monetario Internacional. Y a su vez en 1959 tanto el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial ingresaron, digamos, en el sistema multilateral de financiamiento
Argentina ingresó con posterioridad. Inclusive Argentina contrajo deuda con el Club de París en el año 1957. O sea, Argentina no tenía deuda externa con Perón. Y Argentina con Néstor y Cristina reestructuraron la deuda con casi un ahorro de 80.000 millones de dólares, de una deuda de 100.000, y a su vez tenía la menor deuda en términos de producto, deuda extranjera directa en manos de inversores extranjeros. Entonces, no es lo mismo tener deuda externa que no tenerla. Si uno tiene deuda externa, tiene menor autonomía y menor soberanía. Si uno no tiene deuda, tiene más soberanía y tiene más autonomía en la decisión. Y eso es lo que pasa. O sea, ¿qué hacen los gobiernos neoliberales? Son instrumentos de las corporaciones financieras. Nos endeudan de una manera exacerbada precisamente para generar lo que yo denominaría una nueva técnica de dominación extractivista. O sea, antes que nos sacaban, bueno, el oro, la plata, el estaño, las materias primas. ¿Y ahora qué nos sacan? La renta financiera. Y si nos sacan la renta financiera, ¿para qué? Para someternos desde el punto de vista del ejercicio soberano. Lo que hicieron con los fondos buitres este gobierno y lo que nosotros defendimos, en realidad era precisamente para mantener el desendeudamiento, para tener grado de autonomía y de libertad, con el objeto de decidir soberanamente los destinos de la República. Todo lo que hicimos nosotros de un plumazo lo borraron estos en la administración, pero también con el consentimiento y el acompañamiento de muchos de los nuestros que no supieron defender las banderas que pusimos frente a nosotros. Y ese es otro problema que también la historia seguramente buscará. Pero bueno, yo quería, estoy repasando conceptos que vimos ayer, pero básicamente ustedes saben que otro de los temas del sistema económico en crisis, yo digo, la cuarta revolución industrial excluye la propensión a la generación de empleo. Y desde el neolítico hasta los procesos de las tres primeras reformas industriales generaron definitivamente nuevos conceptos y paradigmas en el mundo. Entonces, lo más trascendente es que esta cuarta revolución industrial en ciernes va a dispersar mano de obra y a su vez va a generar un problema. El Internet de las cosas, la robótica y la inteligencia artificial pretende sustituir el trabajo de las personas. Entonces, si cada vez la propensión al trabajo va a ser menor, hay algunos que son apocalípticos y otros menos apocalípticos, pero lo cierto es que es un cambio de paradigma. Y lo importante frente al cambio de paradigma es estar preparados. Entonces, nosotros no solamente tenemos que pensar en las cosas que tenemos que resolver hoy, sino también en la perspectiva de futuro, en cómo la ciencia y la tecnología promueven la innovación tecnológica para que procesos productivos de cierta complejidad generen valor agregado que a su vez generen empleo sustentable. Lo que queda claro es que Australia le funciona el modelo agroexportador o minero exportador, porque tienen 23 millones de habitantes, pero Argentina tiene 44 millones de habitantes, y el modelo agroexportador le resuelve el problema a la mitad. La otra mitad no tiene resuelto el problema. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de planificación económica, asignación de recursos del Estado, generación de modelos de inclusión social y de mayor equidad distributiva, finalmente vamos a tener una tensión social y una inestabilidad política como consecuencia de esa incapacidad de resolver los problemas. O sea, lo nuestro es de sentido común, de inteligencia básica. No es que ni siquiera la exacerbación de una posición ideológica. O sea, creo que el neoliberalismo está profundamente equivocado respecto a estas políticas para el conjunto del pueblo, pero está absolutamente convencido de que es la herramienta más poderosa de concentración de la riqueza. De manera que nosotros tenemos que defender a nuestro pueblo. Y para defender a nuestro pueblo tenemos que pensar de un modo holístico e integrador formas de solución de ese problema. A su vez, lo que a mí me parece que es importante es que, así como decía siempre, que la tensión en la Argentina entre estabilidad macroeconómica y crecimiento y de stop and go, el endeudamiento irracional y la crisis de deuda termina impactando negativamente en la estabilidad macroeconómica, en los ciclos económicos de Argentina. Nosotros, cuando tenemos la posibilidad de administrar el gobierno, caemos en los problemas de restricción externa como consecuencia de la insuficiencia de divisas y la agudización de la puja distributiva por la ruptura de la alianza inicial. Entonces, esto es nuestro problema, yo lo explicaba ayer y hoy lo ratifico en este esquema. Entonces, la economía argentina tiene que resolver tres problemas: oferta energética, o
sea, sin autoabastecimiento energético tenemos problemas de sustentabilidad. Segundo, Argentina tiene que aumentar y diversificar exportaciones con alto valor agregado en cantidad y calidad. Y tercero, tiene que mejorar la logística integrada para aumentar la competitividad sistémica de la economía en su conjunto. Esos son los tres problemas nuestros. Los tres problemas históricos que tuvo Perón y tuvo Néstor y Cristina. Primero, la oferta energética, al ser insuficiente, tenés que importar. Y cuando importás, tenés menor grado de libertad relativa o de autonomía en materia de las relaciones internacionales. Segundo, para tener más oferta de divisas tenés que exportar más. Y para exportar más tenés que tener valor agregado y búsqueda de mercados. Muchas veces nosotros estamos discutiendo acuerdos multilaterales. Lo que necesitamos son acuerdos bilaterales, y hay 24 países que tienen enorme complementariedad económica con la República Argentina. Cito algunos. Nosotros tenemos complementariedad económica con Chile, saldo de balanza comercial favorable, con Perú, saldo de balanza comercial favorable. O sea, son países cuya insuficiencia en la producción de alimentos puede ser perfectamente compensada con la producción nuestra. Todos los países petroleros del Magreb, ustedes saben que el dominio hegemónico que tiene Estados Unidos, lo vamos a ver ahí, es que hoy es un país que tiene autoabastecimiento energético con saldos exportables, maneja el precio del petróleo y el gas. Cuando, por decisión geopolítica en la OPEP, aumentaron el precio del dólar a casi $130 por barril, ¿qué problema tuvieron? El problema que tuvieron es que esto les generó, por un lado, incentivos a la inversión en shale. La fuerte inversión de shale les generó, obviamente, un incremento extraordinario de oferta, pero al mismo tiempo empoderaron a Venezuela, empoderaron a Arabia Saudita en el problema porque son satélites de Estados Unidos, pero empoderaron a Rusia. En el año 2013, Rusia, por ejemplo, tenía 220.000 millones de dólares de saldo de balanza comercial. El 70% de la economía rusa es petróleo y gas. 2,5 a 3 millones de dólares de Producto Interno Bruto y 143 millones, 143 a 147 millones de habitantes y 17 millones de kilómetros cuadrados, que es el país más grande del mundo. Ahora bien, ¿qué pasó? Los rusos empezaron a tener un poder internacional extraordinario. Y obviamente entonces después la otra definición de Estados Unidos, una vez que aumentó la autonomía y la independencia en shale, automáticamente hizo bajar el precio de 130 a 30 y a partir de ahí dejó un desastre en gran parte de los países del mundo, generando crisis política. Bueno, eso es lo que ocurrió. O sea que el precio del mercado es un invento sofisticado de analistas, porque la verdad es que responde a decisiones políticas. Y ustedes observarán que el precio se empezó a recuperar a 30, 60, 70 y están pensando claramente en 100. ¿Por qué? Porque Estados Unidos aumenta sustancialmente la capacidad de generación de ingresos de divisas por el saldo exportable derivado del shale. O sea, todo tiene que ver con esta matriz. Entonces, cuando el precio de los alimentos creció sustancialmente en el año 2008, automáticamente regularon la estrategia especulativa con los fondos de inversión. Y eso es lo que se hizo claramente. Entonces, esto es parte de la naturaleza de los procesos. Y esto es lo más dramático. Con la concentración económica cada día es mayor, son menos los actores que se aportan de la renta. La renta petrolera, la renta gasífera, la renta agropecuaria, la renta financiera. Entonces, el problema central es cómo administra la estructura de precios del sistema económico internacional y cómo se apropia de la renta. Por lo tanto, claramente, como ustedes sabrán, a esta altura de las circunstancias, free market, libre mercado, eso la verdad que es un invento para la literatura. En definitiva, nunca hay libertad, sino que hay libertad para los ricos y exclusión para los pobres. Esta es la verdadera historia y por eso se dividen también los países en términos de mayor concentración relativa de riqueza. Y me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es exportar más, sustituir importaciones a través de cadenas de valor más competitivas, aumentar el flujo de servicios turísticos, de medicina, ofertas académicas e informáticas y desarrollo de ciencia y tecnología con mayor autonomía e independencia. Y por último, que voy a tratar de ser muy clave en estas cuestiones. La historia de la humanidad, y esto porque estamos repasando lo que vimos ayer, pero quería mantener estos conceptos. La historia de la humanidad describe de un modo persistente las relaciones existentes entre liderazgo, organización social, ejercicio de autoridad, dominio del espacio territorial y comunicación. Ustedes saben que el punto de inflexión de la comunicación en la historia fue el invento de la imprenta, ya por Gutenberg en 1465
65 al 73 más o menos, 73 creo que fue. Bueno, pero básicamente desde el inicio propio de la humanidad, el liderazgo es parte de una acción sustancial de la vida humana. O sea, toda persona humana, así como decía Perón, digamos, todos llevamos el bastón de mariscal en la mochila, el bastón de mariscal. El liderazgo es, por naturaleza, de quien orienta las acciones de conjunto. Ahora, todo liderazgo al mismo tiempo construye organización social. ¿Por qué? Porque el hombre, la persona humana individualmente, luego constituye tribu, clan, etc. Entonces tenés organización social, y esa organización social es inmanente al liderazgo. Y ese liderazgo es inmanente al proceso de ejercicio de autoridad. El ejercicio de autoridad puede ser más democrática o menos democrática, pero en definitiva hay una relación existente entre organización, liderazgo y autoridad. Y ese esquema de organización, liderazgo y autoridad está fuertemente implicada en el espacio territorial. O sea, uno ejerce liderazgo, autoridad y organización en una organización social determinada en un espacio territorial, que puede ser una aldea, un país o el mundo. Y obviamente para que se puedan vertebrar esos procesos en donde la organización social genera liderazgo a través de un ejercicio de autoridad en un espacio territorial determinado, se necesita un vector, que es la comunicación. Entonces, la comunicación fue primero oral. Bueno, la comunicación tuvieron distintas características. Las pinturas rupestres fueron un vehículo de comunicación. La escritura cuneiforme, un vehículo de comunicación. El jeroglífico, un vehículo de comunicación. La transmisión oral, un vehículo de comunicación. Los dialectos, en todas sus expresiones, un vehículo de comunicación. Pero después, ese vehículo de comunicación pasó a ser de la palabra hablada o escrita a la palabra escrita masificada. Y a partir de hoy, obviamente, es una transformación cualitativa extraordinaria en exacerbadas condiciones de transmisión de información voluminosa en nanosegundos. Entonces, claramente, el tema es entender cómo se dan estos procesos y cómo intervenir inteligentemente en la intermediación de esos procesos. Y eso, claramente, en el sistema social se ha traducido en la desigualdad y la injusticia respecto a quien efectivamente se apropia de los parámetros desde el punto de vista de la propiedad. Por eso, de una propiedad colectiva pasamos a la propiedad privada y después a la apropiación exacerbada de la propiedad privada, desnaturalizando la función social de la propiedad. Y a su vez, los problemas básicos es cómo se transfieren las riquezas y los cambios en la transferencia de riqueza, que tiene que ver con flujo financiero de capitales y el sistema de generación de políticas a nivel planetario. Yo planteo siempre lo mismo. Ustedes vieron que el sistema capitalista mundial pretende libre mercado, pero restringe la libre movilidad de los factores, o sea, de las personas. Entonces, siempre es bueno interpelar al capitalismo de libre mercado diciendo: si ustedes son tan libres, ¿por qué no dejan movilizar a las personas para que busquen trabajo en cualquier lugar del planeta? Y eso siempre encuentra una restricción a través de ajuste del flujo migratorio. Entonces, vuelvo a insistir con esto. Finalmente son decisiones políticas, y esas decisiones políticas tienen que ver con el diseño del poder económico. Y obviamente nosotros tenemos una multiplicidad de complejos productivos que obviamente pueden generar y generan de hecho empleo, y cada vez pueden ser empleos de mejor calidad para resolver los problemas de gobernanza del país, disminución de las tensiones sociales y obviamente un mundo más justo y equitativo. Yo con esto más o menos dejo el tema para ir a otra. Acá les muestro, bueno, acá está entonces el paper que ya está y la filming. Primer tema, vamos. Recuerden, compañeros, que el apunte de las jornadas está disponible para su descarga en www.manodeobracap.com.ar. Ahí hay un archivo PDF que pueden descargar, que es todo el material que preparó Coqui para estas jornadas. www.manodeobracap.com.ar.
quiero transmitir el tema de lo que significa la manipulación de los mapas. Porque esto es interesante, yo lo traigo siempre a colación para que se den cuenta, pues muchas veces uno no los mira en detalle y es interesante mirar lo que les voy a mostrar acá. Acá es un tema de escenario político, etcétera, etcétera, a nivel regional y macro. Y básicamente yo pongo de manifiesto un tema, que es la cartografía y la mirada de los imperios. La cartografía es utilizada como un vehículo en donde la clase dominante expresa su visión del mundo, graficando y promoviendo en términos sencillos una cosmovisión que tiene que ver con localizaciones geográficas, tamaños, distancias, vecindades, lejanías. Es interesante ver esto. Un mapa, como dice Inke Lamer, es un mapa, para ser tal debe ser relativo, ¿no? Entonces, las distorsiones se plantean en tres mecanismos según de Sousa Santos. La escala, más detalle y más información en el mapa. Segundo, la simbolización, o sea, la señalización gráfica para identificar características de la realidad espacial en cuestión. No es lo mismo un mapa político solo con límites nacionales que uno que se divida por actividad económica, por concentración urbana o por variables de ríos, o sea, la geografía no es lo mismo la geografía económica, la humana, la social, etcétera, porque eso tiende a tener un proceso de interpretación relativa absolutamente diferente. Y lo mismo que la proyección, que es la representación del planiferio en superficies curvadas de la esfera terrestre. No hay mapas perfectos porque no hay soluciones satisfactorias a este desafío, pero hay patrones que obedecen a reglas precisas. Y el problema central es cómo se hacen los mapas conforme al centro de hegemonía política de un periodo determinado de tiempo. Entonces, Roma produjo mapas cuando era el centro, obviamente, de la hegemonía del Imperio Romano. Jerusalén, la Meca, Greenwich, etc. Cambia el sentido del Oriente y del Occidente respecto a la extrema relatividad del sentido común. Y ahora vamos a ver esto, que es un tema interesante. O sea, ¿por qué el mediano pasa por Greenwich? Ustedes se hicieron la pregunta correspondiente. Greenwich es un poblado que está debajo de Londres. ¿Quién hizo el mapa? Obviamente con Mercator, y el mapa correspondiente validaron en el siglo XVIII que efectivamente el meridiano de Greenwich de 0 grados, ¿por dónde pasa? Por el centro del mundo. ¿Quién era el centro del mundo? Londres. Entonces Greenwich está debajo de Londres, 0 grados. La verdad que ahí está. Es el mapa, ahí se divide el meridiano de Greenwich. ¿Pero pasa por ahí? Sí. Claro, pasa por porque se hizo el mapa para que pase por ahí. Vamos a ver este tema, ahí está. Este es el mapa mundial. Este es el mapa elaborado por China. Fíjense cómo se distribuye el mundo de acuerdo a los criterios de Occidente y Oriente. Teóricamente, el mapa de Greenwich, cuando pone el meridiano 0 en Londres, a la izquierda obviamente Occidente, a la derecha Oriente. Bueno, esto no coincide con el mapa diseñado por los chinos respecto a cuál es su concepto de Oriente y de Occidente. A ver, Cristóbal Colón primero le vende la idea al rey de Portugal, que no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, no sé si era, ya no me voy a acordar, pero fue el segundo, no era. No sé, no me voy a acordar, digamos. Pero digo, él no acepta, digamos, porque él tenía vínculos muy importantes de Colón, digamos, con Portugal. Y aparte residía con Portugal. Va y se lo vende a Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. La misma idea, y plantea obviamente la niña, la pinta, y Santa María salen del puerto de Palo. Todo eso con los hermanos Pinzón. Muy bien. Entonces, cuando hacen el proceso, digamos,
lo primero que hacen es hacer la escala, digamos, en las islas, Tenerife, después siguen y llegan efectivamente desde septiembre, agosto, septiembre, noviembre, y llegan efectivamente a destino. Entonces, lo que quiero decir es que esa era la compañía de las Indias Orientales. En definitiva, murió Colón sin saber que efectivamente había, teóricamente, avisorado un nuevo continente, porque en ese momento era Asia, África y Europa, cuando objetivamente eran pueblos originarios que lo habitaban. Pero digo, de cualquier manera, el concepto hegemónico que se impuso es el descubrimiento de América como un punto de inflexión entre la Edad Media y la Edad Moderna. Pero fíjense cómo los mapas obedecen a decisiones políticas y ideológicas y son una cuestión de Estado. Depende de cómo uno se ponga, efectivamente tiene mayor o menor hegemonía y se define el Oriente y el Occidente. Entonces, ¿quién es el creador del planiferio? Gerardus Mercator, creador del planiferio en base a una proyección cilíndrica que lo hizo en el año 1569 con una representación socialmente aceptada de distancias, países y regiones. ¿Pero qué hace Mercator? 3 defectos tiene el mapa. Acrecienta el tamaño de los territorios con cercanía a los polos y disminuye los cercanos al Ecuador. La línea ecuatorial divide en partes idénticas a la esfera terrestre, conteniendo el hemisferio norte una masa terrestre superior al hemisferio meridional. ¡Qué casualidad! O sea, trazás el tema de cero y el norte siempre más poderoso, y como se acerca más a los polos, es el que en el mapa vos decís estos son los más poderosos de la Tierra. Y coloca al norte en un sector superior del mapa, lo cual sería igualmente razonable ponerlo en situación sur. O sea, podría dar vuelta al mapa y eso podría tener una visión en la mente de las personas distinta. Bueno, muy bien. Entonces esto es bueno pensar que el eurocentrismo comienza en los mapas, decía Arnold Peters en 1974, y se presenta una proyección donde preserva la equivalencia de la superficie a cualquiera sea la ubicación en el globo terráqueo. Entonces vamos a ver, miren Mercator, miren Peters, o sea, cambia el concepto. Eso lo van a ver ustedes cuando lo pueden comparar aquí. Arma formidable para la batalla ideológica de Peters y Mercator. La imagen del planeta refleja el enorme potencial de los pueblos sometidos a siglos de exploración colonial, redimensionando y reduciendo a justas proporciones los territorios a los potenciales colonialistas de la protección de Marco. O sea, la estrategia colonialista y de dominación estaba fuertemente incidida en los mapas. El sesgo colonialista e imperialista es muy claro, se sobredimensiona a Europa en comparación con Sudamérica. Fíjense este mapa. Europa, 10.530.000 kilómetros cuadrados. América del Sur, 17.870.218. A simple vista parece Europa más grande que América del Sur. Sigamos con esto. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas planteaba claramente agigantar una África empequeñecida, 22 millones, 22,4 frente a 30,2. La verdad es que uno lo observa claramente en esa diferencia. El norte y el sur. El norte tiene 48,9 millones y el sur casi 100 millones de kilómetros cuadrados. Ahora, ¿cómo aparece el norte como el sur? Es que el norte aparece como casi el doble que el sur, cuando en realidad ocurre exactamente todo lo contrario. Groenlandia, comparada con África, Groenlandia, África de 30,2 millones de kilómetros cuadrados y Groenlandia 3 millones, 71.990. Groenlandia aquí parece prácticamente, tiene 10 veces más grande África que Groenlandia, pero Groenlandia, como la ubicación del mapa, en definitiva casi parece proporcional. Entonces, Groenlandia comparada con China se ve mucho mayor. China está entre los... El primer país del mundo es Rusia, 17 millones de kilómetros cuadrados. Entre Rusia, después viene Canadá, China y Estados Unidos, ahí entre 9,7 hasta 9,3 millones de kilómetros cuadrados. Argentina está en 2,8 millones de kilómetros cuadrados, octavo lugar en la superficie del mundo. Pero fíjense, esto, 3 veces menos que Groenlandia, y la proporción parece efectivamente que Groenlandia es mayor. Mapa Peters, mapa Mercator, digamos, Sudamérica, con una superficie de 17,9 millones de kilómetros cuadrados casi, es el doble de Estados Unidos. Aparece significativamente menor en el Mercator.
México, con casi 2 millones de kilómetros cuadrados, casi desaparece el mapa, siendo una quinta parte del tamaño de Estados Unidos en el mapa de Mercator. Y obviamente Pictas, al ser área equivalente, pone en relieve la superficie real de los países y continentes y respalda los duros datos del clamor de los pueblos del tercer mundo después de la justicia, la igualdad y la autodeterminación. Entonces, no hay más peligroso que unos hermanos nuestros de Sudamérica con mapa, decían, pero en definitiva, esto también es parte de la manipulación y yo creo que es importante tenerlo. ¿Por qué no mirar el mundo de otra manera? Y uno lo podría mirar así, también, y fíjense cómo quedaría. Lo lógico sería un plano Sí, por eso digo, inclinado, porque así va el planeta. claro, entonces lo que me parece es que es importante que esta historia de la globalización, yo voy a tratar de hacer una síntesis, hay libros, hay muchísima bibliografía, y yo trato de sintetizar bibliografía porque si no son muchísimos libros, pero básicamente trato de poner los principales conceptos. La globalización del mundo, ¿por qué se produce? La globalización no es un concepto actual, digamos, es histórico, producto de la expansión del comercio, las operaciones transnacionales de las empresas, la integración de las plazas financieras en un mega mercado de alcance planetario, el espectacular desarrollo de información que achica las distancias del planeta y genera fluidez desde el punto de vista de los mecanismos de interacción. Ahora bien, es importante todo eso, pero es importante observar lo siguiente, que los mercados internos absorben el 80% de la producción mundial. 9 de cada 10 trabajadores absorben mercados nacionales y 95% de la inversión se financia con un ahorro interno y los acervos tecnológicos y científicos domésticos constituyen el cambio de paradigma técnico. ¿Qué quiere decir con esto? Sigo otros datos que no los puse acá, pero en el mundo el equivalente al 9% es transacciones realmente de flujo de intercambio de bienes y servicios en el mundo. O sea, prácticamente el 90%